Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y súper preparados para comenzar a estudiar con bastante detalle a las células procariotas. En este video repasaremos sus características, las partes que las conforman, los tipos que existen en la naturaleza y las funciones que éstas realizan. Comencemos por preguntarnos qué son las células procariotas. Las células procariotas son aquellas que forman a los organismos unicelulares que conocemos como bacterias y arqueas. Son muy comunes en la naturaleza y sorprendentemente abundantes e importantes para todos los ecosistemas. Este tipo de célula está entre las más pequeñas que existen en nuestro planeta y forman únicamente a organismos unicelulares, es decir, que cada célula procariota forma a un organismo completo, tan pequeño que no es posible verlo con nuestros propios ojos, sino que para ello necesitamos de la ayuda de un microscopio. Estas células representan uno de los tipos de células que hay en la naturaleza, siendo el segundo tipo el de las células eucariotas. Por lo tanto, veamos ahora con detalle cuáles son las características especiales que hacen a estas células diferentes a sus contrapartes, las células eucariotas. Normalmente, las células procariotas se consideran inferiores o simples en relación con las células eucariotas. Esto por diferentes aspectos que veremos a continuación. La principal característica de una célula procariota es que no tiene núcleo. De hecho, el término procariota deriva de las raíces griegas pro, que quiere decir antes, y carion, que se traduce como núcleo. Es por esta razón que la palabra procariota describe a los organismos que tienen un núcleo primordial o primitivo, diferente del núcleo membranoso verdadero que tienen las células eucariotas. Sin embargo, el ADN en estas células no se encuentra disperso en el citoplasma, sino que está concentrado en una región conocida como nucleoide. En cuanto al tamaño, estas células son mucho más pequeñas que las células eucariotas. De hecho, se considera que una célula procariota promedio es hasta 15 veces más pequeña que la célula animal de menor tamaño. Como toda célula, las células procariotas se encuentran delimitadas por una membrana. Esta membrana, a su vez, suele estar cubierta por una pared, que sirve para proteger a las células de ciertas condiciones externas. Por otra parte, carecen de compartimientos membranosos denominados orgánulos. Por lo tanto, su interior es como una especie de sopa en donde encontramos distintos tipos de moléculas suspendidas en el citosol. Hay muchas células procariotas que se asocian con otros tipos de células para recibir beneficios de estas, y ellas se llaman simbiontes. Pero otras son de vida libre o viven en colonias de organismos clonales, es decir, un organismo es igual al otro. Como todas las células procariotas son organismos unicelulares, tienen la capacidad que tiene cualquier ser vivo. Se alimentan, crecen, se reproducen, interactúan con el ambiente que las rodea, se comunican entre ellas y con otros organismos a su alrededor y finalmente mueren. Su reproducción es exclusivamente asexual, es decir, que una célula procariota, cuando se divide, da origen a dos células totalmente idénticas. Bueno, ya que hemos visto a grandes rasgos las características propias de estas células, veamos ahora cómo están formadas, es decir, cuáles son sus partes y cuáles son las funciones que éstas llevan a cabo. Las células procariotas, a pesar de parecer mucho más simples en aspecto que las células eucariotas, son muy interesantes y tienen muchas partes diferentes, las cuales emplean para propósitos particulares. Comencemos por revisar aquellas partes que forman la región externa de estas células. Así como nuestro cuerpo está recubierto por la piel,
que es el órgano más grande y extenso que tenemos y que nos protege de un gran número de peligros, las células procariotas tienen una cubierta externa donde se distinguen diferentes estructuras. Algunas de ellas son la cápsula, las fimbrias, el pili sexual y los flagelos. La cápsula es una especie de sustancia o capa gelatinosa que recubre muchas células procariotas. Está formada por azúcares que se asocian con otras moléculas llamadas lípidos y proteínas. Su función principal es la de proteger a la célula, pero también puede participar en el desplazamiento. Las fimbrias, por su parte, son una especie de apéndices alargados, muy numerosos y que están unidos a la pared celular de algunos procariotas. Permiten la movilidad y la adherencia de estas células a casi cualquier superficie. En las bacterias, las fimbrias están compuestas por una proteína llamada pilina. Ahora bien, el pili sexual es una estructura que tienen las bacterias y que consiste en una fimbria modificada que funciona como una tubería. Esta tubería la emplean algunas especies para transferir o intercambiar información genética con otras células, en un proceso denominado conjugación bacteriana. Este tipo de intercambio se considera como una forma de reproducción sexual bacteriana. Finalmente, los flagelos son estructuras muy importantes para muchos procariotas, pues los ayudan a desplazarse de un lugar a otro. Se trata de unos filamentos más largos que las fimbrias y que están compuestos por proteínas. Tienen un aspecto de cola y en una misma célula pueden tener entre uno o varios cientos de flagelos en su superficie. Si continuamos el recorrido de una célula procariota de afuera hacia adentro, nos encontramos con la región media o de cobertura. En ella, inevitablemente nos vamos a encontrar con dos estructuras: la pared y la membrana celular. La membrana celular procariota es muy similar a la de la célula eucariota. De hecho, es la estructura que define a la célula, pues la encierra, le da forma y el tamaño que tiene. La membrana celular, también conocida como membrana citosólica o membrana plasmática, está formada por una capa doble de unas moléculas llamadas lípidos, asociadas con moléculas proteicas que cumplen muchas funciones esenciales para la comunicación de la célula procariota con el medio que la rodea. La membrana celular funciona como un filtro selectivo, es decir, que deja pasar algunas moléculas de afuera hacia adentro y viceversa. Ahora bien, no todas las células procariotas tienen pared celular, pero las bacterias, que están entre los procariotas más abundantes, a menudo se diferencian entre sí por las características que tiene su pared. La pared celular sirve de envuelta protectora, pues es una estructura rígida compuesta por distintos tipos de moléculas que protegen a la célula de la deshidratación, de la acción de algunos compuestos químicos, entre muchas otras cosas. Luego de estas dos estructuras se encuentra la región interna o intracelular, el citosol. Gran parte del citosol, que es el fluido con el que están rellenas las células, está ocupado por el genoma en forma de moléculas de ácido desoxirribonucleico o ADN. Estas están muy enrolladas, formando una estructura conocida como cromosoma. Este ADN genómico es el que contiene toda la información que hace que una célula procariota sea una célula procariota, con todas sus características. Además del cromosoma, el citosol también contiene fragmentos de ADN más pequeños conocidos como plásmidos, los cuales suelen aportar información valiosa para el metabolismo o relacionada con la resistencia a algunas condiciones adversas por estas células. También hay en el citosol gran cantidad de proteínas, todas derivadas de la lectura y la traducción de la información contenida en el ADN cromosómico o plasmídico,
las cuales sirven para que las células procariotas cumplan con sus funciones, se alimenten, crezcan, se comuniquen y se reproduzcan. Otros elementos importantes en el citosol bacteriano son los ribosomas, que son los complejos responsables de la traducción del mensaje contenido en el ADN para formar las proteínas celulares. Bien, ahora veamos los tipos de células procariotas que existen. Las células procariotas tienen tamaños y formas muy variables, que generalmente dependen tanto de la especie que consideremos como de las condiciones en las que crecen. Las bacterias son de los procariotas más estudiados, así que diremos como generalidad que los procariotas pueden encontrarse en dos tipos o formas especiales, los cocos y los bacilos. Los procariotas que tienen forma de cocos son organismos cuyas células son prácticamente esféricas. Es muy común encontrarlos en la naturaleza formando grupos o agregados muy similares a las de un racimo de uvas. Los procariotas con forma de bacilo, en cambio, tienen un aspecto bastoniforme, con forma de bastón, que puede presentarse en longitudes y anchuras muy diferentes dependiendo de la especie. Cuando se asocian entre sí, este tipo de células puede encontrarse en la naturaleza como una cadena o ristra de chorizos. Algunos autores proponen que también existen procariotas con formas intermedias entre los cocos y los bacilos, y estas se denominan cocobacilos, ya que no son ni completamente esféricas ni completamente alargadas. Ya para terminar nuestro estudio sobre las células procariotas, vale la pena acotar que puesto que hay en el mundo una vasta cantidad de estas células, podríamos decir que hay una incontable cantidad de ejemplos de estos organismos, pero aquí solo les nombraré algunos de ellos, los más comunes. Escherichia coli es una bacteria residente del intestino humano. Algunas cepas de ellas son patogénicas y causan diarreas u otras condiciones gastrointestinales, especialmente cuando crecen descontroladamente. Por otra parte, Salmonella enterica es otra bacteria patogénica, un bacilo gram negativo que produce enfermedades en los humanos y en otros animales. En cuanto a las arqueas, les voy a nombrar dos. Aloarcula quadrata, una arquea que fue descubierta en Egipto y que tiene forma de caja o de cubo, y Nitrosocaldus yellowstoni, otra arquea que vive en uno de los lugares más calientes del mundo, el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de la mejor selección de videos educativos.